Shabbat Shalom, amados hermanos, hermanas, Sajina Hayot. Que el Padre Eterno los bendiga, los guarde en este hermoso día de Shabbat. Y pues vamos a tener esta pequeña exposición sobre la primera aliyá de la parashá Softim, ¿verdad? Jueces. Es un pequeño resumen sobre la primera aliyá, sobre la primera porción. Entonces pequeño, por eso no hicimos anoche compartimiento, pero todo lo resumimos en un pequeño compartimento para el día de hoy, para la mañana de Shabbat, pues, ¿verdad? Y bueno, vamos a iniciar en esta parashá. Vamos a estar moviendo la cámara. Si se nos olvida moverla, pues de todas maneras tenemos allí en la preparación de la parashá, en los videos pasados, ¿verdad? Tenemos ahí la escritura, ¿verdad? Por alguna otra razón a veces se nos olvida mover la cámara, ¿verdad? Y tratamos de acercarla para que se miren bien las letras, porque a veces no se ven bien, ¿verdad? Entonces, para que se enfoque bien, por eso la acercamos, la vamos moviendo, pero a veces, ¿verdad? Se nos olvida mover de pasaje. Entonces, ¿verdad? Ahí para que ustedes estén atentos. Si se nos olvida, ustedes pueden ir a la preparación y ahí van a encontrar los pasajes que se nos olvidó poner. Pero bueno, vamos a iniciar con esta primera porción de la parashá Softim, que se deriva de la palabra jueces. Amén. Y empecemos. Jueces y oficiales ustedes pondrán en todas tus puertas, que Yahweh, su Elohim, les está dando a ustedes, en todas sus tribus, y ellos juzgarán al pueblo con Mishpat Sedek, con juicios justos, o juicio justo. Amén. Amén, amén, amén. Bendito sea nuestro Elohim, Baruch Hashem Akadosh Baruch Hu, que nos permites hablar de tu Dabar. Bendito sea Sabá. Bueno, un juez es una persona que ha recibido autoridad para pronunciar sentencias de acuerdo a la Torá y a la Halajá. Recordemos que ya en este punto de nosotros, de llegar a estas instancias de aprendizaje de la Torá, ¿verdad? Algunos tienen 3, 4, 5, ¿verdad? Su servidor tiene como 8, ¿verdad? Bueno, ya de Torá como unos 4, 5 años, pero empezamos bueno, cuando Elohim nos trajo de regreso, fue hace como de 8 a 9 años ya, ¿verdad? Que nos cliqueó en nuestra mente, ¿verdad? Algo, y nos puso en nuestro corazón estudiar la escritura. Y, ¿verdad? Pero cuando ya entramos al estudio de la Torah, ya a estas alturas, ¿verdad? Debemos de saber, ¿verdad? Que también hay alajá, ¿verdad? Hay alajá que es buena, ¿verdad? Hay alajá que, o sea, hay mandamientos de hombres que le hemos introducido a nuestra comprensión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son, no transgreden el mandamiento, ¿verdad? Lo aclaro esto porque, pues, ¿verdad? Hacemos a veces nuestro rito de pan y vino, aunque no está así estipulado, pero esa es alajá, ¿verdad? Eso es muy hermoso, el rito del pan, ¿verdad? Recordemos que lo hacemos porque, por lo mismo que estamos en la diáspora, ahorita todos los varones con sus familias fungen como sumos sacerdotes en sus hogares. Entonces, por eso es lo que se hace, ¿verdad? Y así también muchas otras cosas que, ¿verdad? Como orar en la mañana, a veces a mediodía. Ahorita estamos levantándonos a las 3 de la mañana todos los días a orar, ¿verdad?
y antes de salir de la casa, ahora la comida, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Que hemos estado aprendiendo, todos son alajás, pero son buenas, ¿verdad? Son muy buenas, o sea, hay que separar, ¿verdad? Hay que ir separando, ¿verdad? Recordemos que también hay alajás que no vienen de arriba, ¿verdad? No vienen de lo justo, de los justos. Amén. Bueno, sobre las obras o palabras de otras personas. Bueno, voy a volverlo a leer aquí donde nos detuvimos. Un juez es una persona que ha recibido autoridad para pronunciar sentencia de acuerdo a la Torá y a la Halajá sobre las obras o palabras de otras personas. El juez tiene que condenar al culpable y absolver al inocente. Los oficiales son los que ejecutan las órdenes del juez. El juez no hace mucho sin un cuerpo policial que le apoye para que sus órdenes se cumplan. La policía no puede funcionar bien sin los jueces, porque tienen que saber qué órdenes ejecutar. Así que estos dos tipos de funcionarios tienen que trabajar paralelamente para que la sociedad se beneficie de ellos, ¿verdad? Fíjense qué interesante, ¿verdad? Que muchas de las leyes que tenemos en los países donde vivimos, donde estamos en la diáspora, tienen, ¿verdad? Este tipo de burocracia, ¿verdad? Pues de sistema, ¿verdad? Prácticamente es el mismo sistema, pero corrompido totalmente, ¿verdad? Corrompido totalmente, en donde quiera. Ahorita a ver si lo vemos, ¿verdad? En todas las ciudades había 3 tipos de tribunales en Israel, con 3 jueces, 23 jueces y 71 jueces. La ciudad con menos de 120 habitantes tenía un tribunal que se le denominaba un Beit Din, ¿verdad? De 3 jueces. Las ciudades con más de 120 habitantes tenía un Beit Din de 23 jueces, llamado Pequeño Sanedrín. Las cortes de 3 jueces solo podían dictar sentencias sobre asuntos monetarios, ¿verdad? Problemas pequeños. Para dar una sentencia de vida o muerte hacía falta un tribunal de 23 jueces. Perdón. En Jerusalén había 3 tribunales, 2 de 23 jueces y 1 de 71, en el cual el sumo sacerdote era el líder principal. Este último fue llamado el Gran Sanedrín. Los hombres del Gran Sanedrín se reunían en un lugar destinado para ellos en el templo. Amén. ¿Verdad? Espero que haya quedado claro esto. Como les decía, ¿verdad? Fíjese, toda la burocracia que había es la misma que existe hoy en día. ¿Verdad? Tribunales. Aquí ¿verdad? Lo perturbador de que a veces vas a una corte y te hacen jurar sobre la Biblia, ¿verdad? Cuando nuestro Adón Yahshua HaMashiach dice que tú sí sea sí y tú no sea no. No jurar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada. Eso es una, ¿verdad? Ahora otra, dice no extenderás el juicio. A ver si ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Bueno, es el que sigue, mire. El que sigue, el pasú que sigue. No extenderán juicio, no harán excepción de persona y no tomarán sokhad, cohecho o soborno, ¿verdad? O un presente, porque un sohad ciega los ojos del sabio y trastorna las palabras de los tzadikim, de los justos, ¿verdad? Muy
muy certeza es la Torá, ¿verdad? Muy acertada. No aceptar cohecho, soborno o un regalo. O un regalo antes de un juicio, porque te va a cegar el entendimiento, te va a cegar el justo juicio, ¿verdad? Totalmente es es muy, ¿cómo lo podríamos decir? Como lo decimos en México, es como hacerle la barba al juez, ¿verdad? Al juez, ¿verdad? Miren, recuerdo que ahorita me acordé trabajé mucho tiempo en un restaurante en la Ciudad de México y recuerdo que había un encargado que teníamos. Trabajé en una cadena de restaurantes muy prestigiosa, ¿verdad? Y tenían muchas cafeterías en la cadena, y el lugar donde me tocó era porque tenía cafeterías, tenía restaurantes de lujo y de alto lujo también, y me tocó trabajar en los de abajito de alto lujo, ¿verdad? Porque tenían un restaurante de alto lujo donde no podías entrar más que de traje. Y el de a mí me tocó trabajar en el otro, ¿verdad? Ahí estuve. Y una vez el encargado se durmió y puso, era un día feriado, puede decir, como era un día feriado. Y cuando eran días feriados, como había muchísima gente, tenía que poner buffet. No podías hacer a la carta porque no te alcanza el personal, no te alcanza el espacio, ¿verdad? Es muy abrumadora la gente que había allí. En ese lugar nos iba muy bien. Y este gerente era nuevo y se le ocurrió hacerlo a la carta, y se llenó, se fue gente sin pagar, se saturó todo, pues, para que me entiendan, pues lo corrieron. Y el subgerente, ¿verdad? El subgerente estaba queriendo agarrar ese puesto. Y entonces llegó el director de operaciones. Llegó, es que me recuerdo muy bien de esto porque me recordé ahorita que estábamos leyendo Pasuk 19. Se me vino a la mente todo. Y eso pasó hace como 30 años, ¿eh? Fíjense, y entonces al otro día llegó el director de operaciones, era un francés y llegó y dice, ¿qué pasó? Y viene a entrevistarnos a nosotros como meseros, ¿verdad? Para ver qué había pasado. Y el gerente pues no estaba, creo que se fue, era su día de descanso, pero el subgerente agarró y se agarró de ahí. Y llegó el director de operaciones, se entrevistó a todos los meseros y me recuerdo que a uno de ellos le dijo, hey, dice, quiere hablar contigo Monsieur Bonnet, creo que se llamaba Bonnet. Y ya entonces habló con todos y dice, échame la mano, por ahí le dijo a uno de mis compañeros. Y y llegó, y también cuando llegó le dio un regalo. Y le dice el francés, el Michel Bonnet, le dice, no deben de darme regalos, no deben de dar, pero lo agarró el regalo. Pues claro, ese regalo iba con toda la intención, ¿verdad? Con toda la intención de obtener el puesto que ni siquiera estaba vacante, nomás que como había habido un error grande, pues sí se adueñó del puesto. Se adueñó del puesto. Prácticamente yo entiendo que fue por el soborno que él dio, el regalo que él le dio a Monsieur Bonnet, ¿verdad? Y ¿por qué? Porque pues por ahí se corrió todo. Pues es que yo me imagino que él pudo haber dicho, ¿verdad? No aseguro. Porque él también fue entrevistado por el director de operaciones y le ha de haber dicho, es que yo también le avisé, le dije a él que tenía que hacer este buffet y no quiso. X cosa. El chiste es que le dieron el puesto a él, ¿verdad? Y es que ¿verdad? El soborno, ¿verdad? Como dice aquí,
¿verdad? Ciega el entendimiento, ciega el justo juicio. ¿Por qué? Y fíjense que ahorita se me viene a la mente, ¿por qué? Porque fue un error. Y ok, yo sé que hay compañías o que no tienes que tener ningún error, ¿verdad? Hay compañías muy estrictas, pero siempre se puede abogar por una segunda oportunidad, ¿verdad? Porque no, fue un error pues que no contemplé totalmente, o sea, puede hablar, tener pues el derecho de réplica, ¿verdad? El derecho de autodefensa. Y pues no, este varón creo que lo delegaron a las cafeterías, que viene siendo como lo degradaron pues porque lo acababan de ascender a encargado de los restaurantes de alto perfil, ¿verdad? Pues por este soborno, ¿verdad? Se cegó el juicio, pues porque ya imagínense, si él agarró el regalo, pues tenía que accederle, ¿verdad? Si no allí, al menos en otro lugar, pero ya era, al él agarrar el regalo, tiene que, ¿verdad? Remunerar el ¿verdad? ¿Cómo se dice? El regalo, ¿verdad? Tiene que, pues, ahí se hizo, fíjese que se quedó con el puesto, ¿verdad? Este varón, ya les había dicho. Pero bueno, continuemos con esto, amados. Continuemos con este pasuk, ¿verdad? La palabra hebrea que ha sido traducida como justicia o juicio es mishpat, ¿verdad? Eso está traducido aquí en el Sefer Dabar. Para no torcer un veredicto, no se puede seguir la justicia que le parezca bien al hombre, sino la que Elohim manda en su Torah, ¿verdad? Allí está estipulado todo. Es lo que debemos, ¿verdad? Bueno, lo que hemos aprendido. Que podrán decir, ¿verdad? Nuestros hermanos judíos, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Sabemos que hay muchos hermanos que hacen justo juicio, que sí saben, que sí dicen, ¿verdad? Está bien lo que están haciendo. El tiempo nos dará la razón si es o no es el Mashiach, ¿verdad? Pero eso es justo juicio, ¿verdad? Que ellos con la suya y nosotros con la nuestra. Pero hay unos que, ¿verdad? Se vienen con todo, ¿verdad? Tratando de, ¿verdad? Vituperiar a nosotros, tanto del judaísmo como del cristianismo, ¿verdad? Totalmente pues, ya no sé ni cómo decirlo, ¿verdad? Se hacen, hasta hacen complot, ¿no? Complot para atacarnos, ¿verdad? Bueno, eso nos da la razón más, eso nos da la razón, ¿verdad? Cuando nosotros, ¿verdad? Vemos que estamos en lo correcto, en la escritura, ¿verdad? Si nuestros hermanos cristianos, ¿verdad? No estudian la Torah, no se van a dar cuenta. Si no guardan los mandamientos, si no obedecen los mandamientos, nunca se van a dar cuenta del error, ¿verdad? Lo digo por si algún nuevo escucha este vídeo. Pero si no obedecen los mandamientos, nunca se van a dar cuenta del error. Así de sencillo. Por eso es así la Torah, es así de celosa. Esto no lo puso Dios nada más porque sí. O sea, es o obedeces los mandamientos o los desobedeces. Así de sencillo. Y si los desobedeces, pues estás del otro lado. No hay no hay tres cielos, ¿verdad? No hay cuatro, no hay lugar para los medios, ¿sí? Es clara la escritura, nuestro Mashiach nos dijo, ¿verdad? El que no está conmigo está contra mí. Es así de claro y sencillo, ¿no? No hay más. O estás con el de abajo o estás con el de arriba. Clarísimo, ¿sí? Nuestros hermanos de la casa de Judá, pues ellos, sabemos que ellos, cuando vean al que traspasaron, pues
se arrepentirán, ¿verdad? Y serán salvos. Pero lo que a veces nos preocupa mucho a nosotros son los de este lado, ¿verdad? Nuestros hermanos que se quedaron, ¿verdad? Que no quisieron ascender espiritualmente, ¿verdad? Crecer espiritualmente, porque este es un crecimiento espiritual, ¿verdad? Y eso es lo que no han entendido, que del catolicismo ascendieron, ¿verdad? Al cristianismo, pero hay que avanzar, hay que aprender, y hay que venir a la Torá, no para quitar la Torá, porque es lo que hacen muchos, ¿verdad? Vienen a estudiar la Torá para confrontar la Torá y no para agarrar la Torá. Y eso es lo que no se debe de hacer, ¿verdad? Buscar el modo para no guardar Torá, lo vas a encontrar, como les decía la semana pasada, ¿verdad? Elohim fue tan... Bueno, la escritura está diseñada tan inteligentemente para que tú encuentres lo que tú buscas, ¿verdad? Pero si buscas lo que Dios quiere, lo vas a encontrar, ¿verdad? Si buscas lo que nuestro Padre Celestial, nuestro Elohim quiere, es lo que Él quiere, que guarde sus mandamientos. Así de sencillo, así de sencillo. Por eso les decía, por eso yo les digo, a mí, lo que Elohim me ha puesto desde el principio es buscar mandamientos para obedecerlos. ¿Sí? Eso es lo que puso en mi corazón creo que desde que abrí la escritura. Y Baruch Hashem, porque tuvo Rajamín de este humilde siervo, ¿verdad? Y bueno, continuemos, ¿verdad? Dice aquí en el libro de Romanos 2:20, tienes en la Torá la expresión misma del conocimiento y de la verdad. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la Torá? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la Torá, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia sin la Torá no hubiera dicho, no codiciarás. Así que la Torá es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Allí está la justicia, tan claro, ¿verdad? El mandamiento es justo, ¿verdad? La justicia es justo y bueno. Digo, no hay que indagar más. Si aquí lo está diciendo, entonces vamos a otro lugar para que nos diga que no es así. Y eso es algo que no se debe de hacer. Eso es algo que no se debe de hacer, ¿verdad? Esto totalmente erróneo, ¿verdad? Que cuando vemos pasajes así, no, vamos a otras donde nos dicen que no. ¿Y qué es eso? O sea, es ilógico, es irracional, ¿verdad? Bueno, en el libro de Matitillahu, Mateo 23:23, lo más importante de la Torá, la justicia, la misericordia y la fidelidad, ¿verdad? O la fe. La emuná ahora sabemos que es obediencia, ¿verdad? Obediencia, ¿verdad? Creer, confiar y obedecer. O sea, porque obedezco, tengo la fe de que Elohim me va a ayudar a hacer lo que voy a hacer, ¿verdad? Lo que quiero hacer, ¿verdad? Miren, a veces este tipo de paradigmas se entienden y son tan sencillos, ¿verdad? Que a veces dicen a la gente, ay, ¿cómo obligan a la gente a guardar Shabbat? Pero es que nadie obliga a nadie. Por eso se nos dio el libre albedrío. Pero el que quiere guardar el día de reposo y no puede por su trabajo, pero lo intenta, ¿verdad? Intenta buscar otro trabajo. Intenta digamos, no puede encontrar un trabajo, dice, ok, voy a poner un negocio. Y va a poner un negocio y téngalo por seguros,
tengan la seguridad de que Elohim va a prosperar ese negocio porque lo estás haciendo para guardar y obedecer el mandamiento, ¿verdad? Esto es así de sencillo, ¿verdad? Es así de sencillo y, bueno, no tengan duda, no duden en eso, ¿verdad? Por eso hay que buscar. Nuestro Padre es un padre como cualquier padre que quiere lo mejor para sus hijos, pero quiere que el hijo también se esfuerce, ¿verdad? Porque tampoco te va a dar todo en la mano, porque entonces, si no, va a ser un hijo inútil, que cuando el padre lo suelte al mundo, no va a saber qué hacer, ¿verdad? Entonces, así de sencillo, ¿verdad? ¿Cuántos padres se hicieron ricos y les dieron todo a los hijos y los hijos acabaron con todo? Y ahorita en la actualidad, con tanta droga, se volvieron hasta loquitos están. Hasta loquitos están, ¿eh? ¿Cuántos hay evidencias de gente que se sacó la lotería y se volvió loca, ¿verdad? Así de sencillo es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no les costó nada. Entonces, esto es así. Entonces, nuestro Padre nos dice, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Como le dijo a Yahoshua, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. Nunca le dijo, ahí está, voy a matar a todos y ustedes ya nomás lleguen. No, ¿verdad? Ellos tuvieron que luchar para obtener la tierra prometida, ¿verdad? Amén, amén, amén. Bendito sea nuestro Elohim. Dice, en la Torá está expresada la justicia del Eterno, que es la base para un veredicto correcto. No se puede torcer la Torá ni para juzgar ni para legislar. La Torá tiene que ser la base para que el sistema judicial de cualquier país sea justo, ¿verdad? Miren, si se pusiera la Torá, en los países, todo fuera diferente, ¿verdad? Pero, pues bueno, no estamos en la diáspora, estamos en otros países. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, cuando vino la Segunda Guerra Mundial, empezaron a fijar, primero, ayudaron a los judíos. Eso ya les acarrió una gran bendición. Y luego se basaron en muchas leyes bíblicas, ¿verdad? Fue fundada bajo muchas leyes bíblicas. Entonces, doble bendición, ¿verdad? Dicen que antes se enseñaba la Biblia en las escuelas. Entonces, hay que ver qué pasó después que sacaron la Biblia de las escuelas. Hay que analizar, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos, después que sacan la Biblia de las escuelas, cómo ha habido una degradación totalmente de todo, ¿verdad? Amén. Bueno, continuemos con esto. No los... dice así, vamos a volver a leer. La Torá tiene que ser la base para que el sistema judicial de cualquier país sea justo, no los criterios humanistas, ni lo que piensa la mayoría de la población. El hecho de que la mayoría de un pueblo tenga cierto comportamiento no significa que sea un comportamiento justo. No es lo mismo lo común que lo normal. Un comportamiento común no necesariamente tiene que ser normal. Según las normas establecidas para el hombre, hay una sola justicia verdadera, y esa justicia ha sido revelada de dos maneras, en la Torá de Moshe y en Yahshua HaMashiach. ¿Verdad? Como dice aquí en el libro de Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la Torá, la justicia de Elohim ha sido manifestada, atestiguada por la Torá y los profetas. Amén, ¿verdad? Entonces vemos que, pero es la misma, es la Torá viviente, ¿verdad? La Torá viviente. A ver, miren,
Dice, no dice al contrario de la Torá, sino aparte de la Torá, queriendo decir que la Torá manifiesta la justicia del Eterno. Y además, Yahshua HaMashiach revela la misma justicia de una forma diferente, pero no es otra justicia. Amén. Nuestro Mashiach Yahshua es la justicia de Hashem, como está escrito en 1 Corintios 1:30. ¿Verdad? 1 Corintios 1:30. Mas por obra suya estáis vosotros en el Mashiach Yahshua, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Elohim, y justificación, y santificación, y redención. La palabra griega que fue traducida como justificación es dikaioshune, que significa tanto justicia como justificación. Según se entiende, ¿verdad? Según se entiende, la expresión aparte de la Torá en Romanos 3:21 no significa que sea otra justicia diferente a la Torá, sino que la justicia del Eterno se ha manifestado de otra manera que no sea solamente a través de la Escritura. Son dos revelaciones de su justicia. Son dos revelaciones de su justicia, ¿verdad? De su justicia revelada de dos maneras. Aparte de la Torá, podría entenderse como además de la Torá, ¿verdad? Paralelamente con la Torá, siempre en armonía con la Torá, pero de forma diferente. Una cosa no contradice a la otra, ¿verdad? Una cosa no contradice a la otra. Esto es lo que, ¿verdad?, se confunde totalmente. Es una contradicción completamente cuando decimos que Mashiach abolió la Torá. De planamente estamos haciendo a nuestro Mashiach el hijo de perdición, ¿verdad? El hombre de pecado, el hombre que viene a quitarlo de Dios y pone su propia justicia. O sea que estamos muy mal cuando decimos eso, ¿verdad? O cuando dicen eso, ¿verdad?, los hermanos del otro lado, totalmente pues no se puede comprender esto, que se ciegue totalmente el entendimiento. Pero creo que ¿cómo les diré? Yo creo que ya es muy difícil que alguien entre. Creo que ya la puerta se cerró, y es lo que yo he estado mirando. Es lo que he estado mirando, ¿verdad? Porque hay gente sabia que por más que le digas no entiende. Es muy necia, es muy la ceguera espiritual ya se hizo como piedra, ¿verdad? Las costras, esas costras ya se hicieron piedra, el corazón ya se hizo piedra, totalmente piedra. No veo la manera de que alguien pueda volver a venir, ¿verdad? Pero hay que seguir, no hay que perder la esperanza, ¿verdad? Hay que seguir porque, ¿verdad? Nuestro Padre también nos dice que tenemos que, ¿verdad?, decir las cosas para que estas personas no lleguen allá y digan, no, es que a mí nadie me dijo, ¿verdad? Es que todo el mundo tiene que saber, ¿verdad?, lo que es la Torá, lo que es la verdadera, ¿verdad?, interpretación de la Escritura, ¿verdad? Que no es algo nuevo, no es algo que trajimos nosotros, no es algo que estamos inventando, sino es simplemente el estudio que se hacía desde hace varios miles de años. O sea que, bueno, cuando digo varios, pues hace 2000 años era lo que se estudiaba, la Torá. O sea, simple y sencillo. Esto es tan sencillo como esto, ¿verdad? Y es, ¿verdad? Es hasta escalofriante, ¿verdad? Cuando vemos que la gente no comprende, no capta, no alcanza a captar esto, de que lo que se estudiaba hace 2000 años era la Torá. No se estudiaba otra cosa, porque no había otra cosa.
Ahora vemos el Nuevo Testamento, vemos como una interpretación, como decimos aquí en el comentario, decía, ¿verdad? No es algo diferente, es algo que se manifestó, que es lo mismo de una forma diferente, ¿verdad? De una interpretación celestial, ¿verdad? Que dijo Mashiach, les he hablado cosas terrenales y no me entienden, ¿verdad? Les he hablado cosas terrenales y no me entienden. ¿Qué sería si les hablo las celestiales? Les hablo las, ¿verdad? Las cosas hermosas que están en los Shamaim, pues menos. Amén. Bendito sea nuestro Elohim. Y creo que ya nos tardamos de más. Okay. Bueno, 16, 20. Tzedek, justicia, solo justicia. Ustedes seguirán para que vivan y posean la Eres, la tierra que Yahweh su Elohim les está dando. Amén, amén, amén. ¿Por qué se repite la palabra justicia 2 veces en este texto? Esto es revelador, hermanos. ¿Por qué se expresa la palabra justicia 2 veces? Justicia. Creo que aquí, al momento de que vemos esta expresión, justicia, ¿verdad? Bueno, ya no está. En el Paxú pasado, ya vimos que es, ¿verdad? Torah y Mashiach. Amén, aleluya. Bendito sea nuestro Elohim. Bendito sea nuestro Abba, ¿verdad? Miren, y no hay que indagar mucho. Simplemente Él lo pone en tu corazón cuando tú ves esta expresión, ¿verdad? Justicia. O sea, 2 justicias. Aleluya. ¿Por qué se repite 2 veces? Vamos a ver. Por un lado, se puede entender de manera que para Hashem es muy importante que se emplee la justicia en la nación y por eso repite la palabra 2 veces. La justicia es uno de los pilares fundamentales para la sociedad. Por otro lado, está hablando de 2 manifestaciones de la justicia que hay que buscar. En hebreo dice perseguir. Como hemos visto antes, la primera está en la Torá escrita. Hay que perseguir esa justicia para obtener una vida larga en la tierra, con shalom y prosperidad. ¿Verdad? A ver, lo voy a leer de nuevo este pedacito. Como hemos visto antes, la primera es la Torá. Pero, a ver, me voy a regresar otra vez poquito más arriba. Por otro lado, está hablando de 2 manifestaciones de la justicia que hay que buscar. En hebreo dice perseguir. O sea, ¿verdad? Tenemos que perseguir, o sea, seguir, continuar, ¿verdad? Esto no es de que yo ya aprendí esto, ya. No, hay que perseguir, ¿verdad? Perseguir, y como les decía, esforzarnos y ser valientes. Porque ya cuando tú te adentras y buscas más mandamientos y empiezas a obedecer más mandamientos, totalmente Elohim te está apartando cada vez más del mundo, ¿verdad? Cada vez estás saliendo más del mundo, porque ya en el mundo ya no hay cavidad contigo, o el mundo ahorita ya el mundo nos empieza a rechazar, ¿verdad? Bueno, y dice, como hemos visto antes, la primera está en la Torá escrita, ¿verdad? Y esto ya nos dice todo. Hay que perseguir esa justicia para obtener una vida larga en la tierra con shalom, ¿verdad? Y prosperidad. Pero la otra justicia, y fíjense esto, ¿verdad? Para obtener una vida larga y en prosperidad. Eso es la Torá, ¿verdad? Eso era la Torá que se nos quitó, ¿verdad? Por eso dice, habrá bendición y maldición. Bendición y maldición. Si guardas los mandamientos, habrá bendición. Si los desechas, no solamente no habrá, sino habrá maldición. Es lo peor. Si los desechas, no solamente habrá no solamente no la tendrás, sino que habrá maldición. O sea que le sumas, ¿verdad?
a no tener los mandamientos, a no obedecerlos, todavía súmale que habrá maldición, ¿verdad? Y a veces dicen, porque a mí me lo han dicho, es que a mí me va bien, y a mí Dios me bendice, me va bien. Y fíjense que el Salmo, el Tejilín 92, que se lee cada Shabbat, dice a ver, no recuerdo, pero dice que los ricos serán prosperados para ser destruidos, ¿verdad? Entonces, no es así. O sea, no es que porque tú tengas dinero o te vaya bien en la vida, ¿verdad? Estás bendecido por Dios. No. La bendición de Elohim viene cuando obedeces sus mandamientos y nosotros nos vamos a dar cuenta cuando eso viene. Hay que perseguir la justicia, ¿verdad? Ok, esto ya lo leímos. Por la otra justicia, pero la otra justicia que ha sido revelada aparte de la Torá es nuestro Mashiach Yeshua, la Torá viviente. Hay que perseguir esa justicia de Elohim, dada por medio de nuestro Mashiach, para obtener la vida eterna, como está escrito en el libro de Romaín, ¿verdad? En el libro de Romanos 3, 22 al 24. Es decir, la justicia de Elohim por medio de la fe en Yeshua HaMashiach para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron, no alcanzan la gloria de Elohim, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en el Mashiach Yeshua. Amén, amén, amén. Estas dos manifestaciones de la justicia de Hashem se encuentran en el libro de Revelaciones 14:12. Ojo, aquí está la paciencia de los Kadoshim, de los apartados, de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim, de Dios, y tienen la emuná, la fe de Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Los que guardan los mandamientos y tienen la fe en Yeshua HaMashiach. Aleluya, 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 aleluya. ¿Verdad? Aleluya. Según este texto, quienes son los Kadoshim o los apartados, los que Elohim ha apartado, ¿verdad? Eso se debe de entender como santos, ¿verdad? O Kadoshim, apartados, los que buscan estas dos manifestaciones de justicia, de la Torá de Moshe y la fe en Yeshua. Los que buscan. Miren, hermanos, no es ni necesario, ¿verdad? Les voy a decir, no es necesario que tengas 20 años en Torá, 2, 3, sino que intentes, busques, te acerques, quieras, ¿verdad? Quieras. Sí, es que a mí yo creo que no voy a poder aprender nunca. No necesitas tener una memoria prodigiosa. Simplemente que te acerques, que quieras, que busques, que indagues, ¿verdad? Pero no que rechaces, porque vemos totalmente una negación, un rechazo. Entonces eso ya no es válido, no es válido. Totalmente no es válido. Amén. No plantarán ustedes ningún Ashera, ningún árbol de adoración, ningún árbol junto al Misbea de Yahweh, tu Elohim, que ustedes harán. Amén. Ok. Antiguamente había una costumbre de plantar árboles en la entrada de los templos paganos, ¿verdad? Y eso lo vemos en el libro de los Jueces, ¿verdad? En el libro de los Jueces 6:30. Ahí lo puede usted ir a buscar porque no lo saqué. Está prohibido plantar árboles en el monte del templo, como se habla de cualquier árbol o madera. Se deduce que no está permitido hacer construcciones de madera junto al templo. Este mandamiento también ha dado lugar a la costumbre de no colocar flores. ¿Ok? Fíjense qué importante. No colocar flores en las sinagogas, por lo menos no cerca del Arón Kadosh, ¿verdad?
no cerca del Aarón Kadosh, del arca sagrada, donde se guardan los rollos de la Torá. Amén. ¿Verdad? Ok. Pasemos al 22, al 16-22. Creo que ya nos tardamos. Vamos a tener que cortar. Vamos a terminar el 16-22 y vamos a cortar y vamos a hacer otro. No, yo pensé que iba a ser corto, pero bueno, es que así siempre queremos hacer lo que nosotros decimos una cosa y ahí sale otra, pero bendito sea nuestro Elohim, amado, pues Él es el que pone palabras en nuestra boca para poder hablar aquí. No, siempre antes de venir a hablar con ustedes, le pedimos a Él palabras. Realmente no tenemos contemplado nada, ¿verdad? Más que lo que hemos diseñado para la exposición, pero bendito sea nuestro Abba. Miren qué discernimiento nos da para que podamos compartir y ojalá, ¿verdad? También pedimos que ningún hermano se pierda por culpa nuestra, ¿verdad? Que sean las palabras de Él y no las nuestras, que hablen por medio del Ruach HaKodesh, por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Para que entiendan, ¿verdad? Las personas nuevitas. Bendito sea nuestro Avinu Malquino, ¿verdad? Nuestro Rey. A ver. Continuemos con el 22, ¿verdad? Nos quedamos en el 22, que dijimos que ya terminamos aquí. Y no levantará ningún metzbah, ¿verdad? Ninguna estatua, columna o ídolo que aborrece Yahweh su Elohim, ¿verdad? Que aborrece Yahweh su Elohim. Miren, a ver, aquí está. La palabra hebrea que ha sido traducida como pilar es matzebah, que tiene que ver con una sola piedra grande, perdón, que sirve como altar. En el tiempo de los patriarcas, Hashem lo aceptó, pero en el tiempo de los patriarcas, pero por causa de las prácticas idolátricas de los cananeos que usaban ese tipo de piedra, se volvió una abominación para el Eterno. ¿Sí? O sea, se canceló. Los israelitas, ya ver, recordemos que en el pueblo solamente solo podían hacer altares construidos con piedras o de tierra, ¿verdad? Pero piedras que ¿verdad? Sin que les hayan puesto martillo, ¿verdad? Pero sí, miren, en los patriarcas, recordemos que Jacob, en el libro de Bereshit 28-18, ¿verdad? Allí nuestro padre Jacob, ¿verdad? Ahí bendijo una piedra, ¿verdad? Y también en 22-31, en el libro de Bereshit, ¿verdad? También está, no, en el 22, perdón, 28-18 al 22, en el libro de Bereshit, ¿verdad? Y en el 31-13 al 45, usted puede ir y se va a dar cuenta cómo antes sí se podía, ¿verdad? Hacer una piedra, ¿verdad? Hacer un altar en una piedra, ¿verdad? En el libro de... también en Bereshit 35-14 al 20, ¿verdad? Todos estos pasajes, ¿verdad? Vemos, todos estos pasajes hacen referencia a este texto. En el libro de Shemot, Éxodo 23-24, en el 24-4, en el 34-13, en Levítico 26-1 y en la parashá pasada, ¿verdad? Hubo una exhortación también en el 12-3. Usted puede ir también al libro de Oseas 10-1 al 2, ¿verdad? Para que pueda ver cómo todo este pasuk allí te lo está explicado fácilmente, está entendido en todos estos pasajes para que uno pueda indagar, ¿verdad? Lo voy a volver a repetir, ¿ok? El libro de Bereshit 28-18 al 22. En el libro de Bereshit o Génesis 31-13 al 45 y el 35-14 al 20,
En el libro de Shemot, Éxodo 23 al 24, 24 al 4, perdón, 24, 4, 34, 13, ahí mismo en el libro de Éxodo o Shemot, en el libro de Levítico 26, 1 y Deuteronomio 12, 3, y en el libro de Oseas 10, 1 al 2. Amén. Y bueno, amados hermanos, amada Mispajá, no sé si continuar. A ver, tenemos todavía mucho. Yo creo que vamos a continuar porque ya no tenemos mucho, pero vamos a tratarnos de enfocarnos nada más en lo que apartamos. Vamos a continuar, ¿ok? Vamos a continuar. Vamos a continuar. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bendito sea nuestro Elohim. No sacrificarán para Yahweh su Elohim un buey o una oveja que tenga mancha o toda cosa mala, porque toeva, abominación para Yahweh su Elohim es. Amén. A ver, Yitzhak, aquí vemos un comentario práctico rápido, ¿ok? Yitzhak no podía haber sido un sacrificio al Eterno porque no era perfecto del todo. Sin embargo, Yahshua HaMashiach pudo ser el sacrificio perfecto porque no tenía pecado. Amén, 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 ¿verdad? Eso, ¿verdad? Eso es lo que nuestro Padre puso, ¿verdad? Para nosotros. Un sacrificio perfecto, sin pecado. Amén. Vamos al 2. Vamos a leer 2, 3, 4 y 5. Creo que no había meneado la cámara. Okay. A ver ahí. Entonces, ahorita se va a ir viendo todo. Híjole, se me había olvidado menear la cámara, ¿verdad? Ok. Bueno. Ahí estamos, ¿ok? Vamos a leer el 2. 2, 3, ahorita nos vamos para arriba, el 4 y el 5. Si se encuentra en medio de ustedes, o en cualquiera de tus puertas, que Yahweh su Elohim les haya dado, Ish, hombre, o Isha, o mujer, que hace lo malo a los ojos de Yahweh su Elohim, transgrediendo su brit, su pacto, y se va y sirve a otros dioses, y los adora a ellos, y al Shemesh, al sol, o a la Yarea, a la luna, o a todos los ejércitos de los Shamaín de los cielos, que se les ha ordenado no hacer. Vamos a subir para allá arriba. Ahí mero. Ok, ahí. Entonces ahorita si no vieron los pasajes de acá, ahorita los van a ver, ¿ok? Y se les avisara y escucharas y consultaras diligentemente, y he aquí es verdad, si es confirmado que estas cosas, toeva, abominación, son hechas en Israel, entonces sacarán a la Isha, al hombre, o a la Isha, a la mujer, que ha hecho estas cosas perversas a las puertas, y a la Isha, al hombre, o al hombre, o a la Isha, a la mujer, ustedes apedrearán con piedras hasta que ellos mueran. Amén, amén. Bueno, la Torá prohíbe la astrología. La Torá prohíbe la astrología y los horóscopos, ¿verdad? Así es que no lean los horóscopos. Miren, todas estas abominaciones vienen desde Babilonia. ¿Ok? Desde Babilonia. Allí se inventó la astrología. Recordemos en el libro de Jasher, que aquí ya lo hemos enseñado, dice, ¿verdad?, que tenían muchos ídolos. El padre de nuestro padre Abraham, su papá, ¿verdad?, tenía ídolos, ¿verdad?
Y allí es donde se dice que allí empezó la astrología. La astrología ahí la inventaron ellos. Y no es casualidad, ¿verdad? No es casualidad que en la Iglesia Católica, ¿verdad? El que le dicen el Santísimo es un sol, ¿verdad? Y en medio está la luna que se comen todos en el día domingo, ¿verdad? Que comimos de esa aberración, y vamos a comer de eso, ¿verdad? De ese vino de la fornicación, porque todo eso viene desde Babilonia, porque es un reflejo del sol. Recordemos que a Nimro se le nombró el dios sol después, el dios sol. Entonces todo eso viene desde Babilonia. Por eso, ¿verdad? Sabemos que el libro de Revelaciones dice: ha caído Babilonia, Babilonia la grande, la madre de las rameras, ¿verdad? Y que ha dado del vino de su fornicación a todas las naciones, ¿verdad? Entonces todo esto por eso está muy prohibido, ¿verdad? Y totalmente, pues eso te ciega totalmente el entendimiento y la ceguera espiritual totalmente es grandísima. Yo no sé cómo, de esas que, hermanos, es casi imposible sacar a una persona de ahí, porque la ceguera espiritual no nomás es yo no sé nada, no nomás es eso, sino que hay una ceguera que te han puesto. Decía una hermana que tenía, una hermana que tenía, según ella, clarividencia, ¿verdad? No tenía clarividencia, ella tenía un don especial que se podría decir que no era ni don, sino que era otro sentido que totalmente se ha cegado, el sentido que, esos sentidos que probablemente podíamos tenerlos, no más que con tanta abominación en el mundo no los tenemos. Pero ella decía que miraba detrás de las paredes. Ella podía hacer eso. Y era una varona ya grande. Dice, yo tenía ese don. Dice, pero me bautizaron en la iglesia católica y al otro día ya no vi nada, no pude ver nada. ¿Verdad? Miren, y ella dice, yo creo que el bautizo te ciega todos estos dones, ¿verdad? Te los quita. Dice, y luego año con año vas el miércoles de ceniza y te ponen otra marca en la frente. Otra marca en la frente. Lo voy a repetir, otra marca en la frente. Dice, y pues te vuelve a cegar cada año, año con año vas y te vuelven a tapar el entendimiento, ¿cómo se dice? Como les dije ahorita, el sentido, ¿verdad? Que es otro sentido. Yo pienso que es otro sentido que Dios nos había dado, pero pues, nos han quitado. Nos dicen que nada más tenemos, ¿verdad?, 5 sentidos y que la mujer tiene 6. Pero indagando y estudiando muchas cosas, se dice que tenemos 13 sentidos, que los demás sentidos se nos han ido apagando por toda la contaminación, ¿verdad?, que hay en el mundo, ¿verdad? Por eso Mashiach nos enseñó el ayuno de 40 días. Deberíamos de haberlo practicado todos nosotros a la edad de que Él lo hizo. Y a mí siempre se me quedó eso en la cabeza. ¿Cómo Él lo hizo? Nosotros no lo hacemos, ¿verdad? Pero miren, y ahora pues ahora ya una persona mayor como nosotros, como gente como yo, pues ya es muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. Entonces, bueno, pues está prohibido todo esto, ¿verdad? Y el problema es que hay mucho engaño, mucho sortilegio, mucha adivinación. Se han levantado adivinos ahorita se han levantado adivinos a montones, a montones, adivinos, no sé qué sean, que les están dando revelaciones. Les están dando revelaciones de lo que va a pasar, esto y el otro. Híjole, cómo yo, bueno, me quedo sin palabras con esto.
¿verdad? Pero hay que poner atención, porque no tenemos permiso de consultar a divinos. No tenemos permiso, ¿verdad? Entonces, amados, vamos a continuar, vamos a pasar al 6 y el 7. Por la boca de 2 edim o de 3 edim testigos será puesto a muerte. Al 6 y el 7, ¿ok? Será puesto a muerte, no será muerto por boca de un testigo solamente. La mano de los 2 edim, de los 2 testigos, será la primera sobre los puestos a muerte, y la mano del pueblo después, en apedrear a muerte, después todo el pueblo lo apedreará, así quitarán el mal de en medio de ustedes, ¿verdad? Todo el pueblo, o sea, primero la mano de los testigos, y esto es, imagínense que haces un falso juicio, ¿verdad? Como el que se hizo hace 2000 años. Imagínense el remordimiento del falso juicio que te va a carcomer te va a hacer trizas tus entrañas, ¿verdad? Cuando haces un falso juicio. Y luego dice el pueblo, ¿verdad? También lo apedreará, ¿verdad? El pueblo lo apedreará, y así todo el pueblo, si se hizo un falso juicio, todo el pueblo iba a ser culpable de un falso juicio, ¿verdad? Pero si era un justo juicio, ¿verdad? Todo el pueblo iba a ver. Dice, todo el pueblo lo apedreará. Entonces todo el pueblo iba a ver. Y iba a ver, y iba a analizar, y iba a reflexionar. Y les aseguro que jamás, ¿verdad?, pecarían. Que no se les induciría el pecado en su ser. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque por ver este juicio total, ¿verdad? De personas puestas a muerte. Ok, pasemos al Pasuk 8. Si surge un asunto en juicio entre sangre y sangre, entre causa y causa, y entre plaga y plaga, cosas de contiendas en tus puertas, y entonces te levantarás al lugar que escoja Yahweh, tu Elohim. Amén, amén, amén. Bueno, según Rashi, dice entre sangre y sangre. Tiene que ver con dificultad para determinar si la sangre que sale de una mujer es impura o pura, ¿verdad? Bueno, eso está medio confuso aquí, ¿verdad? Pero, bueno, esto lo explicó Rashi, así lo dijo. En Levítico, como está en Levítico 19, bueno, entre veredicto y veredicto, tiene que ver con las leyes que regulan los daños civiles y las transgresiones económicas entre los individuos, las leyes que regulan las faltas que incurren en castigo corporal, y las leyes que regulan en qué cosas se aplica la pena capital, entre afección y afección, ¿verdad? Entre afección y afección. Tiene que ver con definiciones para saber si una afección es de carácter impura o pura, ¿verdad? Como está en Levítico 13. Si un caso es demasiado difícil para ti, para que puedas juzgar aquí, se está hablando a los jueces de las diferentes ciudades de Israel. La Torá fue escrita en primer lugar a los jueces en Israel. En casos de conflicto, cuando los jueces menores no podían resolverlo, tendrían que recurrir a instancias más altas, a las autoridades. En Jerusalén, que son los Kohanim, los levitas y los jueces principales. Amén.
Amén, amén, amén. Continuemos con el 9 y el 10. Ahí pusimos el 8. Bueno. Ok, ya está ahí. A ver, permítame. Ok. Amén, aleluya. Bendito sea nuestro Padre Celestial. 9 y 10 vamos a leer. Y vendrán los Kohanim, los sacerdotes, los Leviim y el Shopet, el juez, que sea en esos días. Y ellos consultarán y te mostrarán la sentencia del Mishpat, del juicio. Y ustedes harán de acuerdo a los términos de la sentencia, que ellos mostrarán en el Macón, en el lugar que escoja Yahweh. Y ustedes guardarán para hacer de acuerdo a todo lo que ellos instruyan. Bueno. A ver, aquí habla de un solo juez para cada generación. Era el juez principal. Más adelante, en el 19, se habla de dos de los jueces que hay en esos días. Estos nos enseña que entre los jueces que hay uno principal. ¿Verdad? Miren, esto me recuerda, dice Mashiach, ponte a cuentas con tu hermano antes de que el juez, ¿verdad?, te agarre. ¿Verdad? Ponte a cuentas con tu hermano antes de, ¿verdad? Miren, es que no podemos, ¿verdad?, pelearnos por cualquier cosilla, ¿verdad? No podemos pelearnos por cualquier cosilla. Viene y agarramos al juez de malas, imagínense. ¿Verdad? Ay, 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 ay. Y miren que va a venir con vara de hierro, amados. Con vara de hierro te va a juzgar. Así es que hay que ponernos a cuentas, ¿verdad? Antes de llegar a estas instancias de litigio, ¿verdad?, de litigio judicial, hay que ponernos a cuentas mejor, ¿verdad? Por cualquier cosilla no podemos estar peleando. Somos gente apartada. Debemos poner el ejemplo. Debemos poner el ejemplo. Amén, amén, amén. Bendito sea nuestro Abba. A ver, vamos a bajar. Hola, ahí está. Ok. Pasemos al 11. Al 11. De acuerdo con lo dicho de la Torá, que ellos enseñan a ustedes, y de acuerdo al Mishpat, que digan a ustedes, ustedes harán, no se desviarán de la sentencia que ellos muestren, sin volverse a la derecha o a la izquierda. Amén, amén, amén. Esto nos enseña que aparte de la observancia de la Torá es obedecer a los decretos de los sabios. No obstante, la sentencia que dicten las autoridades tiene que ser de acuerdo a la Torá del Eterno. Según Rashi, hay que obedecerles, aunque digan que la derecha es izquierda o la izquierda es derecha, ¿verdad? Pero el Talmud de Jerusalén dice todo lo contrario, ¿verdad? Miren, hay una contradicción entre Jajamín, entre sabios. Dice, se podía pensar que incluso si te dicen que la derecha es izquierda o la izquierda es derecha, aún así debes obedecer, para mostrar que no es así. El versículo declara, ni a la derecha ni a la izquierda. Deuteronomio 5:32 y 28:14. Que te digan que la derecha es derecha y la izquierda es izquierda, bueno, ¿verdad? Entonces, ¿qué se debe de hacer? Pues como está en el libro de los Hechos, ¿verdad? En el libro de los Hechos de los Apóstoles dice así, Hechos 4, 18, 20. Miren, ¿qué dice? Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Yahshua, mas respondieron Kefa y Yohanan. Les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Elohim obedecer a vosotros antes que a Elohim, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
debemos obedecer a Elohim antes que a los hombres, ¿verdad? Debemos obedecer a Elohim, a Dios, antes que a los hombres, ¿verdad? Como también está ahí mismo en el libro de los Hechos 5:29, ¿verdad? Así dice, debemos obedecer a Elohim antes que a los hombres. También esto está en el Tejilín 118:8, ¿verdad? Ahí para que lo busquen. Y esto es importante, ¿verdad? Que por encima de todo hombre está la palabra de nuestro Padre Celestial. Amén, amén, amén. Bueno, a ver, pasemos al 12. Dice, y Elish, el hombre que altivamente... A ver, vamos para allá. Qué bueno que no se nos olvidó mover la cámara. Permítame, déjenme acomodarla. Bueno, déjenme acomodar la Torah. Ahí está. Ya nada más tenemos estos dos pasuks. Bueno, a ver. Y el hombre que altivamente dice así. Y Elish, el hombre que altivamente no escuchara al Cohen que está para servir allí a Yahweh su Elohim, o al Shopet, al juez, que debe morir, ese hombre, y ustedes quitaren así el mal de Israel. Y ustedes quitarán así el mal de Israel. Bueno, es sumamente grande la autoridad delegada al Sanedrín y en Jerusalén, con pena de muerte al que resiste la sentencia de esa corte suprema. La corte suprema está puesta en el lugar de Elohim, y el que resiste la autoridad puesta por él resiste al mismo, lo cual es grave delito. Bueno, ¿verdad? Podemos ver, ¿verdad? Que pues ahorita nuestro juez, ya sabemos quién es, a quién debemos obedecer. Este texto está más claro que ni el agua. ¿Quién es el juez ahorita? ¿Verdad? ¿Quién es el Cohen Gadol que está ahorita? ¿Quién dijo, si me amas, guarda mis mandamientos? Y el que dice que me ama y no guarda mis mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Así es que a él tenemos que obedecer. Él es el juez y él es el que está litigando en este momento. ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Qué dice la verajá que se le dio a Yehuda? No se quitará el cedro de Judá hasta que venga Shiloh, ¿verdad? Y Shiloh ya vino. Por eso el pueblo de Israel dejó de legislar. Eso es muy claro. Después de que Mashiach vino, pasaron ciertos años y se dejó de legislar. Que aunque ya no legislaba, ya no podía hacer juicio, ¿verdad? Por eso a Mashiach no lo apedrearon, lo crucificaron, porque ellos ya no tenían autoridad para poder hacerlo, ¿verdad? Porque la Torah dice que lo tenían que apedrear, ¿verdad? Tenían que apedrear. Según, ¿verdad? Según ellos, según su juicio que hicieron justo, según ellos, ¿verdad? Pero vemos que no fue un justo juicio. Fue un juicio totalmente corrompido. Entonces hay que poner atención a estas palabras, porque el juez juzgará con vara de hierro, amados, como les decía, juzgará con vara de hierro. Amén. Y bueno, vamos a terminar ya. Y todo el pueblo escuchará y temerá, y no será altivo más, ¿verdad? Y ya ahí es donde, ¿verdad? La sentencia de muerte sobre un rebelde sirve no solo para quitar el mal de en medio de Israel, sino para producir respeto y temor y reverencia a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y a las autoridades puestas por Él, ¿verdad?
en esta vida, en este tiempo, se le ha dejado de temer a Elohim. Muchas personas dejaron de temerle, por eso hacen lo que hacen, por eso dicen lo que dicen, y no les importa, ¿verdad? Dejaron de temer a su nombre. ¿Qué dice el sabio Shlomo? El Shlomo ben David, el hijo de David, Salomón, dijo: el principio de la sabiduría es el temor a Elohim. Amén. Bendito sea nuestro Padre Celestial, amados. Bueno, sigan teniendo un Shabbat en Shalom, amados. Que el Padre Eterno los guarde, que el Padre Eterno los bendiga y que el Padre Eterno les conceda Shalom en el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Amén, amén y aleluya.